Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum a todos. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lo siento, es que me he comprado un trípode, pero no es tan ergonómico como parecía. Salamu alaikum. Oh, man. Venga. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Venga. Salamu alaikum. Preguntas que nos hacemos y muchas veces sabemos cómo responder, ocupamos a otros. Elena, salamu alaikum. Doy un minuto, para que vaya entrando la gente. Y nada, en un minuto. Salamu alaikum. Sorry, salamu alaikum. Maite, salamu alaikum. Perfecto, Miriam. Salam, Itziar. Gracias, me chifla tu camiseta. Bueno, esta camiseta, ahora os explicaré lo que es, porque no la llevo por coincidencia. Ikram, salam. Venga, un minuto y empezamos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Neko? Ven aquí. Mientras se incorpora la gente, os presento a mi gatito, el que se cuela en la mitad de los vídeos. Muy bien, Iciar. Salamu alaikum. Bueno, yo empiezo ya, y si se va incorporando la gente, pues nada, que se incorporen. Perfecto, Lamin, ningún problema. Lo podéis ver en diferido. Esta camiseta pone Salam, paz, peace. Bueno, la cosa es que esta camiseta es de la Asociación de Talento y Arte de Musulmanes, ¿vale? Mi gato se llama Neko. Asociación de Talento y Arte de Musulmanes. La página web es atameweb.com, como si te digo atame, atameweb.org, y esta gente lo que hacen básicamente, gracias, esta gente lo que hacen básicamente es, tienen la intención de crear contenido, tipo cortometrajes y otros tipos de cosas, ¿vale? Y ellos lo que necesitan es, bueno, han hecho una campaña con camisetas
para ver si consiguen financiarse, ¿no? ¿Y cuál es la idea detrás de esta financiación? Esta gente tiene muchos proyectos y son proyectos modernos y que están muy bien, ¿vale? Son cortometrajes y básicamente la temática general detrás de todo lo que hacen es valores, ¿vale? Valores, convivencia, valores como musulmanes, no necesariamente es una prédica religiosa, pero quieras o no, hay como muchos proyectos que están... Walaikum salam. Hay muchos proyectos que están... que tocan diferentes áreas, ¿vale? No todo el mundo hace lo mismo, pero todos son igual de importantes, porque una comunidad al fin y al cabo tiene que tener su arte, sus películas, sus cortometrajes, sus cosas, y ellos se centran en esas cosas, que no están directamente relacionadas, por ejemplo, con lo que yo hago. Y para mí eso le da mucho valor, ¿vale? Porque hay muchas cosas por hacer, básicamente. Les podéis buscar en Facebook y en Instagram también, ¿vale? Y ya está. En todo caso, quizás pondré un vínculo después. Mi gato se ha ido corriendo, pero ya volverá. Bueno, pues si queréis empezamos con la sesión acerca del sufrimiento, ¿vale? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bueno, esta pregunta del sufrimiento está detrás de que muchas personas tengan dudas en su creencia o incluso abandonen sus creencias religiosas o dejen de creer en Dios, y a veces me cuesta hacerle creer a determinados creyentes que es lógico y es racional que esto te plantee dudas. Es más, si la existencia del sufrimiento no te perturba emocionalmente, es que te pasa algo, ¿vale? Es que realmente te pasa algo y no es normal. El Islam no te pide que dejes de tener sentimiento hacia los que lo pasan mal, todo lo contrario, lo cual ahí es donde está la cosa. Se espera de ti que sufras por el que sufre, pero ese sufrimiento lo debes transformar en acción, ¿vale? Y luego explicaremos qué sentido tiene todo esto. Entonces la idea es esa, ¿vale? Que alguien se haga determinadas cuestiones en determinados momentos no es necesariamente algo malo, ¿vale? Lo que yo veo que falla muchos musulmanes es que, como digo siempre, la educación del musulmán debe ser racional y emocional. Racional significa entender que el Islam es la verdad, porque de esta forma sabes que hay un creador y que hay un plan detrás de lo que ocurre, ¿vale? Si no estás racionalmente convencido, el resto es como que no tiene base, ¿vale? Y el edificio se puede derrumbar en cualquier momento. Pero luego está la educación emocional. Muy bien, una vez yo ya sé estas verdades, ¿cómo las interiorizo como persona? Porque hay gente que te dirá, sí, yo sé la teoría, que Dios lo ha hecho todo, que hay un hikmah, pero yo en la práctica no logro, ¿me entiendes? No logro estar sereno, ni haber asumido esa realidad como parte de mi personalidad. Por tanto, aquí hay dos cosas, la educación racional y la emocional. Bueno, dejando de eso y entrando al tema. Primero quería hacer un par de ejemplos, que, como ya habréis visto, es siempre el método que más me sirve. Nosotros como seres humanos vivimos dentro de unas limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, estamos encerrados en el planeta Tierra. ¿Qué significa eso? Que hasta hace poco la forma en la que nosotros concebíamos el universo era relativa. Salamu alaikum a todos los que os incorporáis. Os pediría que lo compartáis, estaría muy bien. Desde hace mucho tiempo y hasta hace muy poco tiempo, los seres humanos hemos estado encerrados en el planeta Tierra. ¿Eso qué es lo que significa? Que toda nuestra visión del universo y de lo que ocurre era limitada y de hecho ilusoria hasta cierto punto. Cosas tan sencillas como por ejemplo el amanecer o la puesta de sol. Claro, nuestra percepción siempre ha sido que el resto de los astros giran alrededor nuestro, porque eso es lo que parece desde nuestra perspectiva. Nuestra forma de verlo siempre ha sido que el sol sale y el sol se pone, ¿vale? Nunca nos hubiéramos imaginado que somos uno entre millones de planetas que están por ahí viajando en el universo perdidos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si yo vengo ahora y alguien te dice, si alguien en el pasado te hubiera dicho, ¿cómo puede esta bola tan pequeña, el sol, iluminar todo el firmamento? Claro, en cierto modo sería una pregunta lógica desde la perspectiva humana, que en cierto modo es ilusoria, ¿vale? Ahora sabemos perfectamente que no, que realmente el Sol es muchísimo más grande.
y la Tierra está girando y el trozo que está iluminado te parece que todo el horizonte es de color azul, ¿vale? Pero todo es ilusión, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque de igual modo que estamos encerrados en este planeta y percibimos cosas de una forma que no son, como por ejemplo la aurora boreal, como lo que he dicho, como la idea de que el Sol es más grande que las estrellas, el Sol no es nada más que una estrella más, ¿vale? Y de hecho hay otras estrellas que son cientos de veces más grandes que nuestro Sol, ¿vale? Pero en el pasado, ¿qué hubiéramos dicho mirando al cielo? El Sol es más grande que las estrellas. De hecho, ni siquiera lo identificábamos como miembros de una misma especie, ¿vale? Es decir, las limitaciones de estar dentro del planeta Tierra nos llevaban a hacernos preguntas o a sacar conclusiones acerca de el orden que no eran correctas, ¿vale? Nuestra idea era que todos los astros giraban alrededor nuestro. Éramos el centro y todo está ahí girando alrededor nuestro, ¿vale? Eso procede del hecho de estar encerrado en el planeta Tierra, ¿vale? Y de no tener un conocimiento mejor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los seres humanos estamos encerrados no solo en el planeta Tierra, sino en el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir que estamos encerrados en el tiempo? Que no podemos ver el pasado, presente y futuro delante. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a juzgar diciendo, uy, esto está pasando de forma aleatoria, o de forma no aleatoria, o está pasando de forma coherente, o es producto del azar. Realmente, cuando tú dices eso, te estás colocando fuera del espacio y el tiempo, ¿vale? En cierto modo te estás colocando en el trono, ¿no? Estás asumiendo que tú lo ves desde lo trascendente y entonces puedes juzgar si esto es coherente, no es coherente, esto es el pasado, en esta cosa que está pasando tendrá consecuencias o no. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Quiero que entendáis que tal y como hemos estado limitados dentro del planeta, dentro de este espacio, y hemos percibido las cosas que ocurren y el orden o el desorden que hay en relación a nosotros, lo mismo nos ocurre con el tiempo y el espacio. Y todas las ocurrencias que ocurren las percibimos, pues sencillamente como como las percibimos en relación a nosotros, pero no la vemos desde lo trascendente, ¿vale? Seguramente con los ejemplos que he dado ya entendéis lo que estoy intentando decir, ¿vale? El problema de la existencia del sufrimiento formalmente se plantea de la siguiente forma. Si Dios es bueno, no debería haber gente sufriendo, porque Dios les tendría que ayudar si es bueno, ¿no? Yo si soy bueno ayudo a la gente. Pero por otro lado, si existe el sufrimiento y Dios es bueno, es porque Dios no es bueno pero no puede ayudarles, ¿vale? Es decir, no es todopoderoso. La idea es que si Dios es bueno y todopoderoso a la vez, no debería haber sufrimiento, ¿vale? Porque Él querría evitarlo y podría evitarlo, ¿vale? Esa es la idea. Filosóficamente esa es la idea, ¿vale? Claro, técnicamente, y esto es algo que choca, para los teólogos musulmanes no ha existido el problema del mal. Es un poco raro, pero es cierto. Al menos a mí me ha costado mucho encontrar a musulmanes hablando del problema del mal, de esta forma, planteada como se suele haber planteado en la teología cristiana o en otras doctrinas. Desde la perspectiva del Islam, existe el Qadr, el decreto de Dios. Entonces, cuando tú vas a hablar de Dios, este concepto Dios, o sea, el Corán lo asocia, y la Sunna, por supuesto, lo asocian a una serie de atributos, es decir, de cualidades. Los que os estéis incorporando, por favor, compartidlo, aunque estaría bien que luego vierais el vídeo entero, porque claro, se os va a perder una parte de los datos que estoy dando. La cosa es que Dios tiene una serie de atributos, ¿vale? Entre esos atributos es cierto que Dios es bueno, es cierto que Dios es todopoderoso, pero también es cierto que Dios es trascendente. Él sí que ve el tiempo y el espacio en su totalidad, cosa que tú y yo no. Y Dios es al-Hakim, Dios es sabio. El hikmah, como hemos dicho muchas veces, significa que se sabe colocar cada cosa en el lugar que le corresponde, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no me puedes decir, Dios es bueno y es todopoderoso, entonces no debería haber sufrimiento. Porque básicamente lo que Dios dice, Dios es el Hakim, tiene hikmah, es decir, Él conoce todas las particularidades, Él está en lo trascendente, ¿vale? Él está en el trono, y tiene la potestad de decidir o de decir si realmente algo que está ocurriendo tiene coherencia o no, ¿vale? Es como lo que hemos planteado antes. Si tú desde la Tierra dices, no tiene coherencia la existencia de todas estas estrellas, o yo qué sé, la existencia de otros planetas en el sistema solar,
no tiene ninguna relevancia para nosotros, las podrían haber quitado. Eso se basa en el hecho de que estás encerrado en la Tierra y tienes una visión ilusoria del firmamento, pero la realidad es que si quitas alguno de esos planetas, gravitatorialmente nosotros nos vamos a ir a tomar viento, esa es la realidad, ¿no? Por tanto, tú lo que estás viendo es una parte de las cosas, ¿vale? A menos que te puedas sobreponer al universo, al tiempo y al espacio, pero subrayo el tiempo aquí porque estamos hablando de ver todo, no estás en potestad de juzgar eso, ¿vale? Y si os fijáis, este argumento es totalmente sólido como argumento filosófico, ¿vale? Y es el argumento que utiliza el Corán. Para que tú digas algo ha ocurrido dentro del espacio y el tiempo, pero no tiene un hikmah, no tiene una razón de ser, no es coherente. Deberías tú trascender el espacio y el tiempo. Deberías tú estar fuera del espacio y el tiempo. Y como tal no es el caso, existe un defecto en este argumento, ¿vale? De hecho, es más emocional que racional. Fijaos cómo lo toca el Corán. El primer ejemplo que da el Corán es el siguiente, y es para mí un magistral ejemplo de lo erróneo de argumentar en base a ignorancia. Es decir, yo con los datos que tengo no encuentro la lógica, ya, pero es que los datos que tú tienes no son ni un 0,00001% de los datos que hay, ¿vale? Y eso es un poco lo que intento dar a entender. Cuando, en cierto modo, nuestra especie va a surgir o va a ser creada, Dios dice, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, voy a colocar en la tierra un jalifa, ¿vale? Un jalifa es alguien que se va a ir sucediendo, ¿vale? Es decir, en cierto modo es como decir una nueva especie, ¿vale? Esa es una interpretación. La otra interpretación, ¿cuál sería? Que Dios va a crear en la tierra a alguien que en cierto modo le representa, es decir, es una criatura que puede conocer a Dios, ¿vale? Que aun estando dentro de esas limitaciones del espacio y el tiempo, puede estar conectado con lo trascendente, ¿vale? Y eso es lo que hace al ser humano fascinante, un ser fascinante. Entonces, fijaos, cuando Dios hace este anuncio, digamos, los ángeles que dicen, ¿Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Vas a colocar en la tierra a alguien que va a extender la corrupción y va a derramar sangre. Es decir, no entendemos dónde está el hikmah, ¿vale? Dónde está la razón de ser o la sabiduría detrás de ello. Entendemos que los ángeles no están negando que haya un hikmah, ¿vale? Simplemente están diciendo no lo pillo. ¿Por qué? ¿Por qué ibas a hacerlo? Lo cual es la primera demostración que tienes todo el derecho del mundo a hacer esta pregunta, ¿vale? No entiendo la sabiduría. Es diferente a decir Dios ha hecho esto sin sabiduría. Son cosas muy diferentes, ¿vale? El musulmán tiene todo el derecho del mundo a preguntar cuál es la sabiduría, ¿no? Quiero tratar de entenderla. ¿Lo entendéis? Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yo sé lo que vosotros no sabéis. En cierto modo, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Vuestro argumento se basa en ignorancia. Vosotros estáis viendo a otras criaturas que se matan, que se roban el territorio, que se violan, que se muerden el cuello y se dejan morir durante días enteros. Estáis viendo todas esas actitudes y habéis sacado una conclusión acerca de la especie humana. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Estáis formándoos esta opinión con los datos insuficientes, ¿vale? Os habéis formado esta opinión con datos insuficientes, ¿vale? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo sé lo que vosotros no sabéis. Esta criatura también tendrá la capacidad de razonar, también tendrá la capacidad de ser altruista, también tendrá la capacidad de intentar ayudar a los miembros de otras especies para que no se extingan, también tendrá la capacidad de desarrollar un conocimiento de la naturaleza, es decir, una ciencia, que le permitirá utilizarlo para el bien o para el mal. Es decir, hay una naturaleza dual, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Y el hecho de que exista esa naturaleza dual, sí que se podrá ver, después. El hecho de que exista esa naturaleza dual hace que los ángeles aquí se están formando una opinión en base a datos insuficientes, ¿vale? Esa es básicamente cuando tú ves algo perturbador dentro del tiempo y el espacio, dentro del cosmos, dentro de esta creación. Fijaos, Dios te está diciendo, tú puedes, haz lo que te corresponde a ti, tratar de ayudar, tratar de cambiar la situación, pero tú cambias la situación como miembro, como ser diminuto dentro de ese tiempo y espacio. Tú no te colocas por encima del tiempo y el espacio para decir no debería haber sido hecho así o no. Es decir, si te paras a pensarlo racionalmente, es absurdo, ¿vale? Es el problema de argumentar en base a ignorancia.
los ejemplos que yo siempre suelo dar, que son ejemplos de parvulario, pero bueno, la pregunta de por qué los ángeles sabían que el ser humano iba a derramar sangre y extender corrupción, la explicación más plausible para mí, que no es la única que hay, es que los ángeles, antes del ser humano había otras especies de homínidos, ¿vale? Y estas especies naturalmente son más animales que el ser humano. Entonces los ángeles tienen un precedente y preguntan, ¿vas a crear a otra especie de iguales características? Entonces la respuesta de Dios, ¿cuál es? Hay algo acerca de esta especie que vosotros no sabéis todavía, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente, y estos son los ejemplos que siempre doy. Si tú eres un ácaro, ¿vale? Y tú estás caminando, ¿habéis visto estas mezquitas gigantes que tienen, bueno, grandes cúpulas, iluminación, y en el suelo tienen como una alfombra gigante con patrones geométricos, ¿vale? Que se cruzan así, van cambiando de color y todo eso. Nosotros estamos sentados en una silla en la mezquita y dices, wow, la verdad es que este diseño es espectacular. Pero ahora imagínate que tú eres, en cierto modo, un ácaro, una criatura microscópica, y estás caminando por esa alfombra. ¿Tú lo percibirás de la misma forma? No. Tú dirás, voy caminando, de repente el suelo, a kilómetros de distancia, desde su perspectiva, es de color verde, después de caminar algunos kilómetros, de repente es amarillo, después de repente es verde otra vez. Entonces, se te forma en la mente, como ácaro, esa idea de que estos cambios de color son producto del azar, ¿vale? No siguen ningún patrón, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema con ese ácaro? Que ese ácaro está llegando a una conclusión con datos insuficientes, ¿vale? Porque su perspectiva es una perspectiva que no le permite ver si realmente hay patrones o no, ¿vale? A los que os estáis uniendo, porfa, compartid y mirad el vídeo entero, ¿vale? Porque ya se os ha escapado una importante parte. Este es un gran ejemplo, sin embargo, tú como humano detectas esos patrones y esa geometría compleja y de azar no tiene nada. Lo que tú desde arriba percibes como algo completamente y perfectamente organizado, ese ácaro lo está percibiendo como azar, como cambios espontáneos, como cambios esporádicos, ¿vale? Ahora imaginaos que tú tienes un teléfono móvil para llamar a ese ácaro, y tú le dices, oye ácaro, dime, que yo lo estoy viendo desde arriba y te garantizo que estos cambios de color tienen un porqué, ¿vale? De hecho los hemos hecho nosotros como humanos, o lo he hecho yo mismo, lo he diseñado yo mismo. Ese ácaro, bueno, en cierto modo tiene que tener confianza en lo que tú le dices, porque él no lo está viendo, ¿vale? Él no lo está viendo desde tu perspectiva. Es un ejemplo trivial, pero sirve. De hecho, para mí es un gran ejemplo. Transfiere esto a lo que tú percibes como sufrimiento, que es sufrimiento, pero tú percibes como mal, es decir, no debería existir, ¿vale? El ejemplo que siempre doy es el del niño y el dentista. Vamos a imaginar que tienes un niño tan pequeño que él no sabe entender que una operación de dentista tiene un bien posterior, ¿vale? Tú a ese niño le llevas al dentista y él no quiere ir porque va a sufrir. Tú le dices, yo te prometo que este sufrimiento hará que luego te quites de encima algo, dejes de sufrir, pero no solo eso, sino que como ahora has tenido una muela que te hacía sufrir todo el rato y luego te la quito, aprenderás a apreciar lo que es tener salud, ¿vale? Es decir, llevarte al dentista te traerá un beneficio moral, en cierto modo, o de crecimiento, aprenderás a contrastar y así apreciar lo que tienes, a contrastar el sufrimiento y el dolor y así apreciar lo que tienes. Y en segundo lugar, naturalmente, la consecuencia de este dolor es que te vamos a quitar la muela, ¿no? A lo mejor ese niño, si tiene, yo qué sé, 3 años o 2 años, no lo sé, pongamos que es demasiado pequeño como para entenderlo. Claro, ese niño no puede entender por qué le vas a hacer pasar por el sufrimiento, ¿vale? Eso no dice nada acerca de que el sufrimiento tenga un sentido o no. Quiero decir, el hecho de que él esté en una posición que no le permite ver más allá, lo único que dice es, o sea, lo único de lo que habla es acerca de su ignorancia, o de su estatus, pero no del tuyo, o no de la realidad, ¿entendéis? Y en cierto modo, el Corán va por esa línea siempre, ¿vale? El Corán utiliza estos conceptos generales, que podríamos definir como al-zahir, lo que es palpable, visible, aparente, y al-batin, lo que no es visible, lo que tú no ves, ¿vale? Pido a los que os estáis incorporando que por favor compartáis y luego veáis el vídeo entero. Entonces, ¿qué es al-zahir? Lo aparente. Imagínate que yo me siento aquí en una silla y miro el cielo.
y digo, wow, el sol está en el cielo. Esa frase que el ser humano habrá pronunciado durante decenas de miles de años, bueno, era mentira. Pero eso era lo zahir, era la realidad que tú percibías, ¿vale? Realmente, ¿cuál es la realidad oculta, digamos? Es por dar un ejemplo. Nosotros somos una canica flotando en el espacio, girando alrededor de otra canica un poco más grande, que es el Sol, ¿vale? Esa es la realidad. Pero tú estás sentado y percibes que el Sol está en el cielo. Esa frase no tiene sentido. Aquello a lo que tú llamas cielo, ¿qué es? El universo, el cosmos. Claro, cuando tú dices cielo, asumes que hay algo encima tuyo, pero el propio concepto de encima y debajo es relativo a nuestra posición en este planeta, ¿vale? Es decir, si esto es la Tierra, la fuerza de la gravedad me mantiene encima. Para mí, lo que hay encima de mi cabeza es arriba, y lo que hay debajo de mis pies lo llamo abajo, pero realmente no es real ese arriba y ese abajo. Esto es tan solo la forma desde la cual yo lo percibo, ¿vale? Entonces, para yo decir que algo no debería estar encima o no debería estar debajo, primero tengo que deconstruir esa afirmación mía de arriba a abajo y entender que es el producto de mi localización limitada en el tiempo y el espacio, ¿vale? Y de hecho, tal y como el Corán lo plantea, el ser humano, y esa es su grandeza, es lo suficientemente inteligente como para entender esto. Explícaselo a un chimpancé a ver si lo entiende. Yo como ser humano entiendo que todo lo que yo veo no es todo lo que hay, lo puedo entender, ¿vale? Esto, por cierto, no es una puerta abierta a tener fe en cualquier cosa, ¿vale? De lo que hablaremos luego. Por ejemplo, las fases de la luna. Las fases de la luna son una completa ilusión visual nuestra. La luna siempre está igual. O sea, simplemente está siendo iluminada de diferentes formas y nosotros podemos computar el tiempo en base a esa ilusión, ¿vale? El hikmah, es decir, el hecho de que las cosas que ocurren dentro del espacio y el tiempo tienen o no tienen un sentido, eso tú no lo puedes juzgar. De hecho, es sumamente absurdo que si ni siquiera puedes juzgar, yo qué sé, si los planetas deberían estar o no para sostener la gravedad de nuestro planeta, cosa que a lo largo de la historia hubieras dicho, ahí hay una bola, da igual si la quitas y la pones. No, a lo mejor si la quitas nosotros desaparecemos, ¿vale? O sea, los seres humanos, emitimos juicios, y eso es algo que el Corán nos puntualiza, nos dice, "Khalaqa al-insana min nutfa". Dios ha creado al ser humano de un extracto de un líquido, ¿no? فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Y de repente él está aquí argumentando como si fuera un crack, diciendo, cuando realmente no puede ni opinar sobre el sistema solar, está opinando acerca del creador de trillones de galaxias, si él tendría que haber puesto esto aquí o permitido esto aquí o no. Quiero decir, quiero que os paréis a pensarlo desde una perspectiva puramente lógica, ¿vale? Como si fuerais una calculadora. Realmente es absurdo, ¿vale? Entonces la idea de que hay un hikmah, o que hay una razón de ser detrás del tiempo y el espacio y las ocurrencias que se van desarrollando, desde nuestra perspectiva, Dios te informa de eso, ¿vale? Entonces, ¿tienes que tener fe ciega en lo que te dice? Bueno, tienes que cerciorarte que el Corán es la palabra de Dios, ahí estamos de acuerdo, pero desde el momento que tienes plena convicción racional, entonces lo único razonable y lógico es que aceptes lo que ese creador te está diciendo acerca del hikmah detrás de las ocurrencias. ¿Lo entendéis? Fijaos en el ejemplo que yo he puesto antes. Si yo logro contactar con ese ácaro y le digo, yo soy el creador de esta alfombra y el que la ha diseñado, y te aviso, es decir, te informo de que esos cambios de color que tú ves no son arbitrarios. Ese ácaro está justificado en decirme, bueno, demuéstrame que tú eres el creador de esta alfombra. Vale, pero si te lo demuestro, entonces tienes que confiar, ¿vale? En lo que te digo. Entonces es una confianza racional. Desde el momento que tú tienes plena evidencia racional de que el Corán es de Dios, cuando Dios te dice que hay un hikmah detrás de las cosas, entiendes que es la realidad. Tú no estás fuera del tiempo y el espacio como para juzgarlas, pero Él sí, ¿vale? Por eso siempre subrayo la importancia de la convicción racional en el Islam. Si no hay convicción racional, no hay nada, ¿vale? Porque tú puedes tener fe como todo el mundo tiene fe. Tú dirás, oh, Dios ha permitido que ocurra. Un cristiano dirá, bueno, un cristiano trinitario dirá, oh, Jesucristo ha permitido que ocurra. Y así sucesivamente. Pero todos estamos teniendo fe. No tienes que cerciorarte realmente que ese Dios está y que esta revelación es de Dios. Desde el momento que sabes eso, entonces, si Él te informa de que hay un hikmah, si Él te dice, yo trasciendo el tiempo y el espacio, y sé perfectamente que las ocurrencias que tú estás viviendo como si fueran arbitrarias,
como si tú fueras ese ácaro, realmente no lo son, ¿vale? Desde el momento que tienes esa prueba y esa convicción y ese burhan y ese bayina y ese establecimiento definitivo, entonces es cuando sabes, ¿vale? Verlo desde otra perspectiva y trascender tu perspectiva animal. La gente dice, ¿por qué tienen los ángeles que postrarse a Adán? Interpretando que se postraron en dirección a Adán, ¿vale? Lo cual es disputable. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Hay algo en este ser humano que, pese a ser un primate, le conecta con el creador del universo, o los universos, de millones de galaxias. O sea, no es una criatura más, esa es la idea de que los ángeles se postren. La simple capacidad de estar en contacto con lo trascendente y de esta forma entender la verdadera naturaleza de este mundo, es en cierto modo como escaparte un poco del espacio y el tiempo, ¿vale? Es decir, si yo estoy aquí sentado, yo veo que el sol sale, que el sol se pone, pero imaginaos que ahora alguien de fuera me informa de que realmente este es un diminuto planeta que está girando alrededor del sol, y este sol está, entre otros millones de soles, girando alrededor del centro de la galaxia, entre otros millones de galaxias. Claro, eso cambia radicalmente tu forma de verlo. Porque dices, wow, yo me estaba formando una opinión con muy pocos datos, unos datos sesgados y basados en mis limitaciones dentro del espacio. ¿Lo entendéis? Entonces, ahora entenderéis esas frases que Dios dice cuando dice «Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum». A lo mejor algo no os gusta y es mejor para vosotros. Y viceversa. «Wallahu a'lamu», concluye, Dios sabe. «Wa antum la ta'lamun», vosotros no sabéis. Fijaos que cuando esto fue revelado, los musulmanes habían sido expulsados de Mecca. Y en cierto modo Dios les dice, ahora os tocará luchar, ¿vale? Fijaos, los musulmanes son una fuerza débil, pero progresivamente, ¿qué ocurre? Luchan con los paganos, van creciendo, se unen más tribus árabes, y en un tiempo récord en la historia humana de 10 años, han logrado abarcar toda la península arábiga y derrotar a esos paganos que un día les estaban escupiendo en la cara, ¿vale? Simplemente por sus creencias. Es decir, pero al principio de la película, Dios, ¿qué dice? Puede que a ti te desagrade mañana tenerte que ir a un campo de batalla, pero tú no estás viendo toda la línea del tiempo, tú no sabes la consecuencia final, Dios lo sabe, ¿entendéis? Ese es el significado de estas palabras, no son palabras para decorar, para poner en la pared, es la realidad, ¿vale? ¿Qué más? Dios dice algo muy interesante. Dios intenta corregir un poco esa visión animal que tenemos, limitada en el tiempo y el espacio, para decir, lo que tú percibes son ilusiones, como el amanecer, como la aurora boreal. Estos son ilusiones, tú crees que está pasando así, pero tú no lo ves desde arriba, ¿vale? Dios dice, por ejemplo, esto es muy bueno. فَأَمَّا الْإِنسَانِ, en lo que se refiere al ser humano, dice Dios, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Cuando Dios es noble, es decir, le da nobleza, es generoso con él y le da honor. Y Dios dice, le pone a prueba dándole honor. Fijaos el vocabulario que Dios dice, porque normalmente decimos, cuando te pasa algo malo es una prueba. Todo lo que ocurre en cierto modo te pone a prueba. Dios dice, cuando su creador y sustentador le pone a prueba a través de cosas buenas, salam, ¿qué ocurre? Él dice, Rabbi akraman, mi Señor me ha dado honor. Bueno, depende. A lo mejor estas cosas que se te han dado las estás utilizando para mal y luego no va a ser, la consecuencia no va a ser buena, ¿vale? O sea, no te flipes, esa es la idea. Y luego Dios dice, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, es que si no lo recito todo entero, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Pero si Dios le pone una limitación en el sustento, es decir, pierdes un poco de dinero, pierdes un billete de 50, pierdes el trabajo, esa persona que dice Rabbi ahanan, mi Señor me ha humillado. Es decir, nos precipitamos en interpretar las cosas que están ocurriendo. Y fijaos lo que responde Dios, Kalla, en absoluto se trata de eso. Lo que tú estás percibiendo es erróneo, ¿vale? Luego Dios que dice, Bal la tukrimuna al-yatim, lo que pasa es que tú no das honor al huérfano. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, ni os animáis unos a otros a alimentar al pobre. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, y os coméis la riqueza de una forma agresiva, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Y amáis el dinero de una forma extrema, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué ha hecho Dios aquí? Fijaos, Dios ha dicho, en primer lugar os tomáis la libertad de interpretar las ocurrencias que os pasan
como si estuvierais sentados en el trono, en al-Arsh, y tú tuvieras conocimiento pleno de todo lo que está ocurriendo en el universo y de todo lo que está ocurriendo con los demás seres humanos y de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Punto número 1. Y punto número 2, ¿qué dice Dios? Céntrate en lo que te corresponde a ti, porque tú no estás dando de comer al pobre, tanto que te quejas de la pobreza. Tú no estás alimentando al huérfano, tanto que te quejas porque hay niños que se quedan sin padres. O sea, tú, quien está en el trono, ya decidirá si lo que tiene que pasar en el futuro... Me estáis viendo, ¿no? Que se me ha ido la conexión. Bueno, la cosa es esa. Tú no estás en esa posición trascendente como para juzgar lo que está ocurriendo en el espacio y tiempo, ¿vale? Pero tú sí que estás en la posición de cambiar las cosas en la medida de tus capacidades, ¿vale? Por eso Dios dice, céntrate en lo que te corresponde, ¿vale? Ese es el mensaje del Islam. Y realmente es un mensaje revolucionario cuando entiendes que es verdad. Insisto en la convicción racional. Si no entiendes que es verdad, nada, para ti esto es muy bonito, pero no te trae ningún cambio, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que diría, el dinero es bueno, ¿por qué Dios a esa persona le da dinero y a mí no? Tu percepción de que ese dinero es bueno y es un regalo, de nuevo, es una ilusión que procede de tus limitaciones en el tiempo y el espacio. Fijaos lo que dice Dios, Surat At-Tawbah, وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Que no te sorprendan ni te maravillen su dinero ni sus hijos. Tú ves a gente y dices, wow, cuánto dinero, cuántos hijos, yo no he tenido tanta suerte, wow, eso es un regalo que Dios le ha dado. Sí, pero tú no sabes, no te maravilles por eso, porque tú no sabes cuál va a ser el resultado final, ¿vale? Que en cierto modo depende de cómo Él lo utilice, ¿entendéis? ¿Vale? ¿Qué dice Dios? ¿Qué añade Dios? Ahora está hablando específicamente de unas personas que parecían pues tener una vida cómoda, ¿vale? Y Dios advierte a los musulmanes, innama yuridullahu liyu'adhibahum biha. Lo único que pretende Dios es castigarles a través de ese dinero. Ellos van a invertir ese dinero en malas causas. Tú vas a invertir lo poco que tienes en buenas causas. Y al final tu poco dinero se convertirá en una fuente de sosiego. Su gran cantidad de dinero se convertirá en una fuente de tortura, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, lo que tú estás percibiendo es aparente. Tú no estás en posición de saber desde una perspectiva trascendente si eso es bueno, es malo, debería, no debería. En el fondo es como el ácaro, es como si el ácaro empieza a decir, no, esta alfombra es azar. No, que yo te digo que no, que es azar. Pero si tú no eres más que un ácaro, ¿vale? ¿Quién eres tú para juzgar si es azar o no es azar? Esa es la realidad, ¿vale? Cuando el ser humano conoce, cuando el ser humano conoce su posición, entonces empieza a entender la grandeza de Dios, ¿vale? Y a trascender en la medida de lo posible su cuerpo animal, ¿vale? Ese es el logro del ser humano. De hecho, nuestras reacciones primitivas, el miedo, el sufrimiento, la preocupación, son buenas, pero el Islam te enseña a gestionarlas. ¿Por qué? Porque tú puedes trascender la naturaleza animal, ¿vale? El animal ve a un depredador, miedo, ¡ah!, reacciona, son reacciones fisiológicas, o como lo quieras llamar, ¿no? Pero el ser humano, en cierto modo, ¿qué se está diciendo? Tú estás un poco encima, tú puedes entender otras cosas, ¿vale? Y esa es la idea del jalifa. Y tú decides hasta qué nivel te conviertes en un jalifa, ¿vale? Lo cual esto nos llevaría, bueno, es igual, nos llevaría a otras discusiones. En fin, Dios dice, fil hayati dunya, es decir, Dios puede torturarles con ese dinero en la vida del mundo, y ya debéis saber que muchísimas personas ricas, su vida es miserable, muchísimas, no digo todas. ¿Por qué? Porque son animales con dinero, no han trascendido ese lado animal, no entienden la realidad de su existencia, no entienden lo que hay detrás de lo aparente, y como consecuencia de eso, el dinero y estas cosas son como un animal que tú llevas, ¿vale? Cuanto más dinero, el animal es más grande. A lo mejor tienes un elefante gigante que puede tirarte al suelo y aplastarte, ¿vale? Tú necesitas tener las herramientas, aprender a gestionarlo, eso es lo que te da el Islam, ¿vale? Tú puedes tener todo el dinero y los regalos que quieras, pero mientras no aprendas a ponerlos en perspectiva, eres un monito con dinero. Un monito con regalos, un monito con cosas buenas. Y no digo que esto esté limitado a musulmanes, ¿vale? Hay personas que no son musulmanas que en cierto modo te dicen, yo entiendo que lo que viene se va,
y no me vuelvo loco con el dinero. Eso está muy bien, ¿vale? Hay gente que no tiene la guía revelada, pero entiende estas cosas y se educa. La única pequeña gran diferencia es que cuando tú dices, yo entiendo cuando me pasa algo malo, que es efímero, que luego vendrá algo bueno, es verdad. Pero, de nuevo, te estás formando esa opinión con datos insuficientes. Hay más datos, ¿vale? Es decir, todo eso que ocurre en la línea del tiempo está gestionado por alguien, ¿vale? Y tú puedes sacar un beneficio. Por ejemplo, en esta vida, mejorar, crecer como persona, ser recompensado por esa paciencia y encima en el ájera también tendrás remuneración, ¿vale? Es decir, incluso una persona sin guía de Dios puede llegar a ser paciente y desarrollar estas cosas, pero sigue teniendo una imagen incompleta, ¿vale? De hecho, la maravilla del Islam no es solo que te proporciona una psicología positiva de la vida, sino que encima se basa en la realidad, ¿vale? Ese es el gran regalo del Islam, y que solo vas a tener en el Islam, lo siento mucho, ¿no? Supongo que suena dogmático, pero subrayo de nuevo la convicción racional del Islam. Necesitas esa base, porque desde el momento que tienes esa base, sabes que es verdad. No es que cuando te pasa algo malo dices, bueno, me consuelo diciendo que... No, es que sé que es verdad, ¿vale? Y la biografía del profeta es un ejemplo fascinante. En fin, Dios, por ejemplo, dice sobre la gente que cae en ese campo de batalla. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. No digas sobre esa persona que está muerto. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Está vivo, pero vosotros no lo percibís. Claro, biológicamente no es verdad, esa persona se ha muerto y le hemos enterrado. Dios está diciendo, de nuevo, esto es lo externo, lo aparente, lo que tú ves. La realidad de la situación, lo que ha ocurrido con la conciencia que había detrás de ese cuerpo, con esa persona, eso tú no estás en ninguna posición de juzgarlo, ni siquiera sabes cómo funciona la materia que compone tu cerebro. Vas a hablar de lo que está fuera de la materia, o lo que es sobrenatural, o lo que trasciende lo material, ¿entiendes? Tú ves lo aparente, que es que esa persona se ha muerto. El creador te informa de que esa persona, desde otra perspectiva no biológica, está vivo, ¿vale? Estas frases tenemos que aprender a entenderlas, ¿vale? Os voy a dar un último ejemplo. Dios hace algo muy interesante en el Corán. Sabéis quién es Moisés, ¿no? Musa, profeta de Dios, sobre la paz, alayhi salatu wassalam. Moisés es un profeta, es decir, es una de las personas con más conocimiento que pueda existir, ¿no? Entonces, fijaos lo que hace Dios en cierto modo. Le va a demostrar que por muy sabio que seas como profeta, sigues sin tener los datos suficientes para formarte ninguna opinión acerca de las ocurrencias que se desarrollan en el tiempo y el espacio, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? ¿Y qué hace Dios? Comisiona a una persona específica, que en la literatura del hadith se le llama Khidr o Khadr, y a esa persona... es decir, coge a Moisés y le dice, ahora te vas a ir de viaje con esta persona. A esta persona, Dios, ¿qué va a hacer? Le abre en cierto modo una ventana al conocimiento que no es perceptible, ¿vale? Volviendo al ejemplo del ácaro. Tú imagínate que yo hago una videollamada con ese ácaro y le permito ver la imagen desde mi perspectiva, ¿vale? ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy diciendo, durante estos segundos te permitiré salir de tu mundo de ácaro y verlo desde mi perspectiva, desde arriba, ¿vale? Esto es básicamente lo que Dios hace con este personaje que se denomina Khidr en la tradición. Este personaje lo que hace es, se va de viaje con Moisés. Y él va a hacer que ocurran una serie de cosas que parecen totalmente absurdas, pero luego le permitirá, a través de que Dios, digamos, le abre esa ventana a lo no visible, le permitirá entender el hikmah o la sabiduría que había detrás, ¿vale? Esta es una historia que hemos leído 1000 veces, pero realmente nunca te has parado a pensar filosóficamente, ¿no? Las implicaciones. Muy bien, en primer lugar, Moisés y Khidr suben a un barco, ¿vale? A un barco sería como un transporte público, ¿no? No es de ellos. Y Khidr daña el barco, ¿no? O lo agujerea. Claro, lo primero que dice Moisés... En primer lugar, Moisés se había comprometido a no cuestionarle, ¿vale? Porque esa era parte del deal, ¿no? Del trato. Claro, cuando él ha agujereado este barco, Moisés le dice, ¿pero qué haces? O sea, es un barco que no es nuestro. Le has hecho un agujero y podría morir gente como consecuencia de esta acción. Y fijad lo que responde Khidr. ¿Alam aqul innaka la tastati'a ma'iya sabra? ¿No te he dicho que no ibas a tener paciencia? Moisés dice, vale, perfecto, no lo tengas en cuenta. O sea, es decir, el trato es que Moisés no cuestiona, ¿vale? Aparentemente es un evento absurdo que tú agujerees eso, ¿no?
Nos han dejado subir a un barco y tú lo estás dañando. Aparentemente es un evento absurdo. Subrayo la frase aparentemente, porque los datos que tú tienes no llegan ni a un 0,0000, insisto, infinitesimalmente como para que tú des una opinión diciendo si la ocurrencia, desde lo trascendente, Dios tendría que haberlo permitido o no. Quiero que entendáis lo absurdo que es eso, ¿vale? Y por eso os he dado el ejemplo del ácaro. ¿Qué hace luego Hédor? Va subiendo de nivel. Hédor mata a un niño, ¿vale? Y no olvidemos que esto es como estos anuncios que te ponen, este experimento se ha hecho en un circuito cerrado, no lo intentes replicar, ¿vale? Pues algo así. Esto es un experimento en circuito cerrado, ¿vale? Hédor mata a un niño. Fijaos que uno de los grandes problemas filosóficos que nos afectan, ¿cuál es? ¿Por qué hay niños sufriendo? Porque los niños son inocentes. Porque hay niños que están siendo víctimas de la violencia de adultos malos sin que ellos tengan la culpa, ¿vale? O sea, no es una coincidencia que Hédor mate a un niño. Moisés, ¿qué dice? ¿Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs? ¿Has matado a una persona zakiya, libre, pura, inocente, bighayri nafs, sin estar retaliando por la vida de otra persona? O, por ejemplo, en defensa propia, es decir, gratuitamente, ¿has matado a alguien? ¿Encima a un niño? Laqad ji'ta shay'an nuqra, dice Moisés, lo que has hecho es terrible. Lo que acabas de hacer es una cosa terrible. Sin embargo, Moisés sabe que es Dios quien ha comisionado a este individuo. Entonces este individuo responde, ¿no te he dicho que no ibas a tener paciencia? De nuevo lo mismo. Siguiente... Ahora hemos hablado de cosas negativas. Ahora siguiente paso del viaje. La cosa es que necesitó Moisés un viaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me siente aquí filosóficamente a darte argumentos que las experiencias, ¿vale? Pues tomaos la vida como ese viaje, en cierto modo. Luego van a una ciudad donde la gente no es nada hospitalaria. La gente no recibe bien a los huéspedes, ¿vale? Y sin embargo, en esta ciudad, donde la gente sí que está haciendo el mal, ¿qué hace Hédor? Ve un monumento que se está deteriorando y Hédor se pone a arreglarlo y lo perfecciona, ¿vale? Con su arte. Y claro, y luego, es más, ni siquiera les pide una remuneración, lo hace gratuitamente. Esto parece, se le ha hecho un bien gratuito a gente que no se lo merece, se le ha hecho un mal gratuito a gente que no se lo merece. ¿Entendéis la lógica de las cosas? ¿O entendéis la filosofía de las cosas? ¿Vale? Y aquí termina la historia. Hédor ahora le desvela, le abre esa ventana hacia lo no visible a Moisés. ¿Y qué le dice? Este barco iba a ser secuestrado, digamos, por un rey maligno, una mala persona, que lo que hace es quedarse con los barcos de la gente, ¿vale? Pero si los ve dañados, no se los queda. Luego el niño iba a ser una persona tan terrible que iba a provocar tanto follón en su casa y en su vida familiar que sus padres iban a acabar rechazando el Islam, o rechazando a Dios, ¿vale? Entonces, fijaos, a través de la eliminación de ese niño, los padres mantendrán su Islam, el niño, porque sabéis que en la teología islámica el niño que muere va directo al paraíso, y luego esos padres y ese niño se reúnen y todos están en un buen estado, ¿vale? Todos son musulmanes, ¿entendéis, no? Es decir, un evento que tú puedes considerar absolutamente absurdo, pero totalmente absurdo, en cierto modo no estás en potestad. Que te perturbe lo que le pasa al niño es perfectamente lógico, y de hecho tú tienes que ayudarle en la medida de lo posible. Eso es totalmente lógico. Pero el tú ponerte en el trono y decir desde el trono no se le tendría que haber permitido, ahí estás ya entrando en un terreno que no te corresponde. ¿Entendéis, no? Y luego el muro que Hédor ayudó a arreglar. Muy bien. Debajo de ese muro hay un tesoro que un padre dejó para sus hijos. Ese padre murió, ¿vale? Si el muro o el podríamos llamarlo monumento, se deteriora, quedará expuesto, digamos, ese tesoro que hay ahí abajo y los niños nunca tendrán acceso, ¿vale? Pero de esta forma algún día los niños tendrán acceso, ¿vale? A su herencia, a la herencia que les corresponde. Es decir, a menos que tú sepas el plan, muchas cosas no tienen sentido, entre comillas, ¿vale? Este conocimiento no perceptible, en árabe se llama así, ilm al-ghaib, conocimiento que no es palpable a tus sentidos, tú no ves el futuro, ni lo puedes manejar, ni amoldar, ni siquiera verlo en una bola, ¿vale? Por eso en el Islam se ve tan mal adivinos, magos, astrólogos, todos estos charlatanes o personas dementes, que lo que están afirmando es tener acceso a lo no perceptible. Te estás levantando de tu posición humana. Estás insinuando que trasciendes el tiempo y el espacio. Por eso es un acto de shirk, ¿lo entendéis, no? Entonces, claro, ¿qué es lo que dice Dios?
o qué es lo que da a entender el Corán, que detrás de las ocurrencias hay un plan, punto, ¿vale? A veces tú lo ves y a veces no. El Corán te ayuda a entender posibles beneficios detrás de estas cosas que tú ves como arbitrarias. Por ejemplo, el crecimiento personal. Y es quizás a lo que más alude el Corán. Un universo que contiene una especie que es moral, que va a tomar decisiones, y que es racional, tiene la capacidad de elegir, es un universo que necesariamente debe tener opuestos. Debe tener a gente con hambre y a gente opulenta, es decir, rica, porque la gente no toma decisiones morales como compartir, como ser paciente, como ser ingrato, a menos que se encuentren en estas dualidades a lo largo de la vida, ¿vale? Esa es quizás una de las razones que Dios más habla. Y es ahí cuando Dios dice وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dios dice, os pondré a prueba con algo de hambre, os retiraré algunas de las cosas que tenéis, hambre, temor, y pérdida de riquezas o pérdida incluso de personas, ¿vale? Pérdidas en vuestra persona, un accidente, un golpe, pérdida de movilidad e incluso pérdida de seres queridos. Y luego Dios que dice, فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dale buenas noticias al que persevera. Quizás la palabra que más llama la atención es, más que el sabr, es el bushra que contiene esto. La buena noticia. ¿Cómo me puedes decir buenas noticias, felicidades, cuando se me acaba de romper una pierna? Bueno, porque eso es lo que tú ves, eso es lo aparente. Pero si tú persistes, dice Dios, lo que te ha ocurrido es motivo para que se te felicite, ¿vale? ¿Entendéis, no? La filosofía de las cosas. Fijaos que cuando se acusó a Aisha de fornicación, algunas personas pues no tenían nada mejor que hacer. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice Dios? Después de dar una serie de regulaciones, la prohibición de acusar a mujeres castas, porque una cosa que tenemos en la cultura humana es la lengua floja, ¿sabes? Con las mujeres. Por ejemplo, si yo veo a un hombre con muchas mujeres, es un crack. Pero si yo veo a una mujer que ha mirado a otro hombre, ¿qué digo? Es una guarra, ¿vale? Esta ligereza, Dios se dirige a eso en el Corán y establece una pena para la persona que acusa a una mujer casta. No establece una pena explícitamente para quien acusa a un hombre casto. Porque en nuestra especie el problema este lo tiene el hombre, ¿vale? En resumen, todo este pasaje y estas regulaciones y este análisis no existiría si Aisha no hubiera sido acusada, ¿vale? Es decir, hay un beneficio posterior que se deriva de una experiencia a priori traumática, ¿vale? Porque es la esposa del profeta, eso es traumático para la comunidad musulmana. Pero ¿qué dice Dios en el contexto este? La tahsabuhu sharran lakum. No os penséis que todo esto que ha pasado, todo este trauma, es algo malo para vosotros, bal huwa khairun lakum. Por el contrario, es una cosa buena para vosotros, ¿vale? Pero esto, ¿quién te lo dice? El Creador. Tú lo puedes vivir como si fuera algo traumático, tienes esos mecanismos para luchar contra el trauma, maravilloso. Pero uno de los mayores mecanismos para luchar contra ese trauma es reconocer que tu posición es limitada en el tiempo y el espacio y cualquier juicio que tú haces necesariamente se basa en pocos datos. Y desde el momento que sabes que esto está al mando o está bajo el mando de alguien que tiene pleno conocimiento, entonces eso en sí es el mejor antídoto para ese trauma, ¿no? Y por supuesto la batalla de Uhud, docenas de mutilados de entre los compañeros del profeta. Tú imagínate la broma que es que cuando empiezas a predicar buenos valores, a hablar contra la superstición y predicar buenos valores morales, te echen a patadas de tu casa después de 10 años de maltrato, y luego encima, en cierto modo, claro, se te fuerza a una guerra en la que muere gente tuya, que al fin y al cabo no ha hecho nada malo desde un principio. La batalla de Uhud mueren, ¿qué? Quizás 70 y algo de los compañeros del profeta. ¿Y qué dice Dios? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. No os debilitéis y no os pongáis tristes. وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ. Vosotros estáis por encima. Pierdo una batalla y ¿qué me dice Dios? No, eso es lo aparente. Tú estás por encima. إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Si tienes esa confianza, por supuesto. Si reconoces esta realidad. Entonces estáis por encima. No quisiera alargar esto demasiado, ¿no? Pero bueno, al final de este versículo, por ejemplo, Dios dice وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. De esta forma Dios destapa quiénes son de vosotros, aquellos que aceptan la verdad, aquellos que creen وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. E incluso tomará a algunos de vosotros como mártires. ¿Ha muerto gente? Sí. Pero ante Dios, la persona que da la vida tiene una posición mucho más elevada. Por tanto, hay
un beneficio inconmensurable, ¿vale? Visto desde fuera del tiempo y el espacio, ¿vale? Para nosotros es una pérdida y eso es una pena, ¿vale? Otra, digamos, otro hikmah, otro beneficio que el Corán menciona acerca de la existencia de cosas que tú percibes como un sufrimiento arbitrario, porque el Corán no niega la existencia del sufrimiento, pero la idea de que es arbitrario, es ahí donde el Corán dice, no chato, tú no tienes los datos para decir si es arbitrario o no es arbitrario. No tienes los datos ni siquiera para saber por qué tus pies están pegados al suelo, hasta que no hemos descubierto la ley de la gravedad 200.000 años después de nuestro origen. Quiero decir, estamos juzgando de cosas sobrenaturales cuando ni de las cosas naturales sabemos nada, ¿vale? El mérito requiere de un esfuerzo. Dios que dice, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dios ha creado la no existencia o la muerte y la vida. Es decir, se habla de contrastes y se menciona primero la no existencia, luego la existencia. Eso en sí ya es un gran contraste que te tiene que llevar a la gratitud. Liyabluwakum, a fin de poneros, probaros es la típica traducción. O sea, Dios os está poniendo un mundo de elecciones morales, ¿vale? Si lo quieres decir así. Ayyukum ahsanu amala. De esta forma se hará palpable quién es el que actúa de la mejor forma. Es decir, quién es el que actúa de la forma correcta ante estos diferentes dilemas morales. ¿Entendéis? O sea, las cosas que tú puedes percibir así, no necesariamente son así. Una de las razones por las que también decimos, ¿por qué Dios no acaba con el hambre? ¿Por qué Dios no sé qué? Es porque queremos focalizar las culpas en alguien que no es nosotros, ¿vale? Y siempre que hacemos eso, como en el ejemplo que hemos dado al principio, Dios ¿qué hace? Se dirige a ti y te dice, bueno, y eso, exacto. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Cuando hay millones de seres humanos que tienen dinero. Buena pregunta, porque esa es una pregunta que hay que hacerle a los humanos que tienen dinero. ¿Por qué permitís que el resto de gente pase hambre? Es decir, la idea de decir, no, Dios, ¿por qué Dios tú? Es una forma, en cierto modo, de desplazar la responsabilidad, ¿vale? Y esto es algo en lo que el Corán hace hincapié. Dios dice, ظهر الفساد, la corrupción ha aparecido fil barri wal bahr, en tierra y mar. ¿Qué quiere decir eso, la corrupción? Corrupción política, por supuesto, pero el destrozo de la capa de ozono, la destrucción de muchas especies, la destrucción de bosques en masa. Parte de esa corrupción procede de nuestro uso desmesurado, del hecho de que una pequeña parte de la población humana está consumiendo todo. Está, para poder consumir más, invadiendo, saqueando y matando. Está emitiendo gases de forma descontrolada. Es decir, hay un montón de factores humanos que nosotros decimos, para no tener que pensar en esto, decimos, ¿y si Dios existe, por qué Dios? Y si los seres humanos tienen capacidad moral, ¿por qué no cogen ellos y arreglan las cosas? Eso es lo que hace Dios. Se dirige a ti y te dice, tú no te sientes en el trono a decir esto debería ir así o no. Tú, que estás en esa pequeña parcela de espacio y tiempo, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Es una cuestión de jerarquías, en cierto modo. El que está arriba y conoce toda la empresa toma decisiones que tú a lo mejor como barrendero no puedes entender. Tú no estás en posición de decirle a él si tiene que abrir una nueva filial o no. Tú no llevas los datos de marketing y los datos económicos. Tú lo único que llevas es el salón que te toca barrer. Hazlo de la mejor forma posible. Es decir, céntrate en lo que te corresponde a ti, ¿vale? Y uno de los beneficios que da el Corán, y por cierto, este me gusta mucho, es el concepto de trascender tu lado animal. ¿A qué me refiero? Si yo tengo algo progresivamente con el paso del tiempo pierdo la sensibilidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un comedor que está muy bien y me empiezo a quejar a Dios, ¿por qué no me das más? ¿Por qué Dios no me da más? ¿Por qué Dios no...? Hay personas que no es que no tengan un techo, es que no tienen ni qué comer, ¿vale? A veces necesitas que se te quite lo que tienes para despertar y decir, wow, en realidad yo tenía muchas cosas, ¿vale? Y de hecho, si luego las recuperas, las vuelves a apreciar, ¿vale? Es triste, pero es la naturaleza humana, es así. Entonces, la conexión con Dios, en cierto modo, es uno de esos regalos, y a veces los pierdes. Entras en una espiral de vida animal, como bebo, voy al trabajo, como bebo, voy al trabajo, intento ganar dinero, como bebo, voy al trabajo, intento ganar dinero, intento pasarlo bien con mis colegas, ya está. Cuando te ocurre algo traumático, ¿qué ocurre? Que empiezas a hacerte preguntas trascendentes. ¿Por qué
Si Dios está ahí, Dios, ¿por qué permite esto? ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? ¿Es verdad esta religión? ¿Se ha muerto un ser querido? ¿Es verdad que me voy a reencontrar? Esta situación traumática te fuerza a reinvestigar y a reconectar con Dios, ¿vale? ¿Qué dice Dios? وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Cuando el ser humano le toca algo malo, entonces nos invoca. Y eso es un regalo. Cuando te pasa algo malo, a veces sales de tu zona de confort, ¿vale? Y reconectas con el propósito de la existencia en general, ¿vale? En fin, hay muchos más beneficios posibles. Situar cada cosa en su sitio. En Surat al-Mulk Dios dice: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ¿Os sentís seguros verdaderamente de que aquel que es trascendente, aquel que está encima, no vaya a mover la tierra o hacer que la tierra se os trague? ¿O enviar hacia vosotros un vendaval que os elimine? Quiero decir, en cierto modo, ¿por qué iba Dios a decir esto? Bueno, porque te ayuda a ponerte en tu sitio, tío. A entender realmente dónde estás. A veces cuando ocurre un fenómeno natural es cuando dices, preferiblemente si es fuera del planeta y no nos afecta, entonces dices, Subhanallah, Allahu Akbar, ¿no? Dios es más grande que todo lo que puedas concebir. Pero a veces cuando ocurre cerca de tu casa, también. Cuando hay un fenómeno natural, entonces te das cuenta de cuál es nuestra posición verdaderamente. Porque en el día a día, como especie, nos olvidamos. Hay personas que lo sufren de primera mano, por supuesto. Pero lo que Dios te está diciendo es trasciende esa experiencia personal y entiende que hay un hikmah detrás de las cosas, ¿vale? En fin, y por cierto, nosotros lo hacemos con nuestros hijos a veces, el retirarles algo bueno cuando vemos que son ingratos, para que lo aprecien. Incluso hay gente que es rica y que dice, yo a mi hijo le voy a hacer salir y trabajar y buscarse la vida. Porque si yo ya le doy todo, él no va a apreciarlo, como yo que me tuve que matar, ¿me entiendes? En cierto modo, a veces cuando tú quieres que alguien aprecie algo, no hay otra forma que quitándoselo. Y otro beneficio final es el kafara, la expiación. Y esto de nuevo es una cosa que si tú no crees en Dios, por mucha paciencia que desarrolles, forma parte de esas realidades de las que no tienes conocimiento. La paciencia es como un dinero que tú vas guardando en la hucha y que recibes en la última vida, en el ájira, ¿vale? Cuando algo tiene un mérito moral, en la última vida Dios transforma ese mérito en remuneración para ti, en cierto modo. Lo has pasado mal en el mundo, ahora vas a tener una tranquilidad infinita, etcétera, ¿no? Es decir, hay una remuneración que mucha gente dice, pero yo no hago el bien por eso, hago el bien porque amo a Dios. Sí, yo hago el bien porque amo a Dios y por la remuneración. Es decir, si yo voy a sufrir en esta vida o abstenerme de cosas, o yo qué sé, mostrar paciencia y perseverancia en lo correcto, aun cuando recibo palos, esa remuneración es simplemente un acto de justicia, realmente, ¿no? En fin, nada, que realmente se me va el tiempo. Pero bueno, quería dejaros con un par de ejemplos de la vida del profeta. El profeta Muhammad ﷺ, pese a ser el profeta de Dios, se le trató muy mal. Y él nunca dijo, bueno, Dios, si estás ahí no deberías permitir esto. La idea es, yo sé que hay un plan detrás de esto, aunque me duele, ¿vale? Aunque me duele. Cuando murió su hijo Ibrahim en sus brazos, que dijo, nos entristece mucho que te vayas, ¿vale? Llorando, es tu hijo. Pero no, dice el profeta, pero no voy a decir nada que no agrade a Dios. Es decir, yo entiendo que mi perspectiva, soy un humano que está... El profeta de Dios te dice esto. Soy un humano que está perdiendo a su hijo y le duele. Pero yo no estoy en posición ahora de decir debería haber pasado, no debería haber pasado. ¿Tú qué sabes? No sabes ni lo que va a pasar en el día de hoy, en tu propia vida, mucho menos en la vida de otros 7 millones de humanos, mucho menos en trillones de años luz. Es decir, en el fondo, si te paras a pensarlo, cuando tú juzgas si debería estar pasando o no, es un chiste. Es un chiste. Cuando al profeta le echaron a pedradas de Taif, luego que dijo cuando se sentó, lleno de sangre, dijo, Dios, si esto no se debe a que estés enfadado conmigo, es decir, a que no es un castigo o algo por el estilo, entonces me da igual, ¿vale? Es decir, lo que me preocuparía es que esto sea el producto de que Dios no esté complacido conmigo, ¿vale? Pero mientras no sea eso, me da igual cuál es porque yo sé que hay un hikmah detrás, ¿vale? Y así es la biografía del profeta hasta el día en que conquista Mecca. Y cuando conquista Mecca y tienes en 2 décadas a una península entera llena de gente que estaba dispuesta a exterminarte por 4 duros, ¿qué hace el profeta? ¿Ahora os voy a liquidar? No. ¿Qué reveló Dios en el Corán?
ahora vas a meter justicia. No, Dios reveló, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Ahora, cuando te llegue la ayuda de Dios y la victoria, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, y veas a la gente entrando en la religión de Dios a bandadas, ¿qué tienes que hacer? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Reconocer que Dios es trascendente. Aquel que tiene el poder sobre todo ya lo había planificado todo, acuérdate de él. Arrogancia cero, venganza cero, ¿vale? Innahu kana tawwaba. Él siempre acepta el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que te centres en mirar las cosas que podías haber hecho mejor o que te centres en acercarte más a Dios, ¿vale? Eso es trascender nuestra naturaleza animal, tío. Dejar de estar viendo el hoy me ha pasado, hoy he perdido, se me ha caído, Ponte encima de eso, ¿vale? En la medida de lo posible, ¿vale? De hecho, en la batalla de Uhud, algunas narraciones indican que cuando al profeta se le golpeó, perdió un diente o algo, con el dolor que eso causa. Y el estar viendo cómo matan a tus compañeros, ¿qué dice el profeta? ¿Qué le tiene que pasar a un pueblo que le hace esto a su profeta? ¿Y qué versículo fue revelado en ese contexto? Laysa laka min al-amri shay'a, dice Dios. Eso no te corresponde a ti. Quiero decir, esto no es una corrección, pero más que una corrección, lo que está haciendo Dios es consolar al profeta. Es decir, tú estás sufriendo, correcto. Si esto tiene que pasar, no, ¿cuándo se va a arreglar, cuándo no? Si el proceso va a ser largo, va a ser lento, laysa laka min al-amri shay'a. Esa no es tu jurisdicción, ¿vale? ¿Lo entendéis? Para mí esto es uno de esos versículos clave. ¿Por qué Dios ha hecho que pierda el trabajo ahora, justo ahora que yo tenía? Parece que conoces todo el universo para juzgar que este no era el momento. Justo ahora que yo había empezado a triunfar. Eso es tu percepción. Eso no es tu jurisdicción, decir por qué se ha permitido que esto ocurra o no. Ponte en tu sitio, ¿vale? Tu jurisdicción es hacer el bien, eso es lo que Dios te está diciendo. Si el que tiene bajo su control cada átomo de este universo y conoce cada protón y cada neutrón y cada intención de cada ser humano, cada galaxia de entre los billones de galaxias que existen, y aquel que en cierto modo ha desarrollado todo hasta su estado actual de cosas, si él permite que tu pierna se rompa hoy o que haya hambre en una región del mundo, tú preocúpate de hacer lo correcto, ¿vale? Tú preocúpate de hacer lo que te corresponde a ti. Que para eso has sido creado, para hacer el bien, no para cuestionar por qué la estrella de Sirio es más grande que nuestro Sol. Eso a ti no te incumbe, ¿vale? Es decir, está muy bien que lo estudies, que estudies el posible beneficio, pero no te olvides de cuál es tu posición, ¿vale? Así que eso es todo. Lo que os he dado es una orientación al concepto del peligro de argumentar en base a ignorancia, porque es un argumento que parece racional y en realidad es irracional, es emocional. Si Dios existe, ¿por qué? Es verdad que no lo entiendo, pero eso no dice nada acerca de que haya o no haya un hikmah, ¿vale? Insisto, trascender el lado animal. Pero no podemos responder a todas las preguntas. Podemos tener la noción de que el Corán es la verdad y el Corán nos dice que hay un hikmah. O sea, saber con certeza que hay una sabiduría detrás. Pero yo no te puedo explicar todas las sabidurías de todas las cosas. Porque hay animales que sufren. Cuando el león le muerde el cuello a la gacela y la gacela se queda ahí una tarde entera sufriendo. Claro, esa gacela no va a ser recompensada en el paraíso, ¿vale? Yo no tengo la respuesta a todo. Hay que aprender que uno no tiene la respuesta a todo. ¿Por qué Dios permitió que los pobres dinosaurios se extinguieran? Bueno, a lo mejor si no se hubieran extinguido los mamíferos no hubiéramos tirado para adelante. Y no estaríamos aquí. Es decir, tú no estás en esa posición, ¿vale? Si te perturba, intenta ayudar, ¿vale? Eso sí, eso está en tu jurisdicción. Pero salir del tiempo y el espacio, eso no está en tu jurisdicción, ¿vale? Ponte en tu sitio, ¿vale? Por tanto, eso, subrayo la necesidad, walaikum salam, de educarte racionalmente y espiritualmente. Saber que esto es verdad y luego educar a tu cerebro para eso, ¿vale? Este es el turno de las preguntas. Tengo 4 apuntadas y voy a responder muy rápido para que podáis plantear otras preguntas. También quería deciros que a partir de la semana que viene haré disertación corta y mucho tiempo de preguntas, porque si no, se nos va el tiempo. Una pregunta que nos pusieron es ¿por qué el Islam tiene 4 escuelas si el Islam es uno? Las 4 escuelas no son 4 sectas, son 4 métodos, ¿vale? Por ejemplo, walaikum salam. Yo leo una frase que me dice, por ejemplo, el profeta alayhi salatu wassalam que dice: ¿a quién le debo yo más respeto? A tu madre, y luego a tu madre, y luego a tu madre, y luego a tu padre. ¿Significa esto literalmente
que la madre es 3 veces el padre, o es simplemente una forma retórica de expresar que la madre tiene más méritos? Hay quien te lo interpretará literalmente y quien te lo interpretará de una forma más, no tan literal, sino en general, ¿vale? Entended que las diferencias entre las escuelas de ley y los juristas en general no son más que métodos interpretativos, ¿vale? A mí me llega un hadith, pero este hadith me parece que choca con el Corán. ¿Qué hago? Lo dejo de lado. Pero hay otros eruditos que dicen, no, oye, si la cadena es auténtica, es posible que el profeta lo dijo en un contexto específico, ¿vale? Algunos intentarán analizar el contexto, otros dirán, no, a la que me suena que como Abu Hanifa, si le choca con el Corán, lo deja, ¿vale? Imam Malik, si le choca con la costumbre que él ve en la zona donde el profeta y sus compañeros vivieron, lo deja, porque se fía más de la costumbre comunal, ¿vale? Son métodos, ya está. Y es una de las maravillas del Islam, tío, realmente, el hecho de tener diferentes métodos. De hecho, uno de los problemas del Islam moderno es que hay un ejemplo, correcto, sí, el de Banu Qurayza, pasa que no tengo tiempo para tratarlo. Una de las maravillas del Islam es esa, las corrientes modernas que te intentan decir, te ponen una interpretación de un hadith, por ejemplo, y te dicen, es la única, y si no la sigues eres un desviado. El principal problema que yo tengo con esas corrientes es que nos están robando la identidad como musulmanes. Era parte de nuestra identidad como musulmanes entender que hay diferencias en los métodos interpretativos, ¿vale? Por eso había escuelas. Y dentro de las escuelas hay miles de eruditos con diferencias de opinión. Este totalitarismo, que mucha gente te dice, esto es la versión pura, de hecho es la versión más impura que hay, ¿vale? Otra pregunta que me habían puesto es, ¿por qué hay ángeles si Dios puede manejar todo? ¿Por qué Dios pone ángeles con estas funciones? Claro, la respuesta es la siguiente. Es como decir, ¿por qué Dios pone leyes de la naturaleza? Si Él puede hacer que llueva, puede hacer que las nubes se muevan, puede hacer milagrosamente todo, puede hacer que la Tierra gire milagrosamente, ¿no? Hay unas leyes, ahí está la ley de la gravedad y hay diferentes leyes que rigen el mundo natural, ¿no? Los ángeles son igual, son seres a los que Dios encomienda, tú te encargarás de transmitir la revelación. No es una cuestión de que Dios pueda o no pueda, simplemente Dios ha hecho una creación que se rige por mecanismos y por leyes, ¿vale? Es así de sencillo. Los ángeles son son el equivalente metafísico, en cierto modo, de las leyes naturales, ¿vale? Otra de las preguntas, que esta sí que la quiero tratar, es ¿por qué iba a preocuparle al creador de todo que comamos con la mano derecha o no? ¿Vale? ¿No es absurdo que ha creado trillones de galaxias y se preocupa de que esa especie, si come con la mano izquierda, os voy a castigar? ¿Vale? Estas son preguntas inteligentes que mucha gente hace. Y mientras que la respuesta estándar es no cuestiones, esa respuesta es inválida, sencillamente porque, como hemos mencionado al principio de esta sesión, incluso los ángeles plantean preguntas cuando algo no lo pillan, ¿vale? Y están en su pleno derecho. Dios no recrimina eso, ¿vale? Entonces, mira, quiero que entendáis lo siguiente. Si tú te vas a comer a casa de alguien que no es musulmán, ¿vale? Esto es lo que yo respondo cuando se me hace esta pregunta. Si tú te vas a comer a casa de alguien que no es musulmán, ese alguien, imagínate que su madre o su padre te sirve la comida, te pone el plato y te pone los cubiertos dentro del plato, ¿vale? O te pone, yo qué sé, te pone la comida encima de la mesa, sin plato, ¿vale? La mesa está limpia la mesa, pero luego te pone el plato, la pata de pollo con la salsa encima de la mesa y te dice, este es tu espacio. Tú pensarás, esto es un poco salvaje, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay algo moral en eso? ¿Es más moral servir en un plato que directamente en la mesa? ¿Es más moral poner los cubiertos dentro del plato que ponerlos fuera? ¿Es más moral poner los cubiertos encima de la servilleta que debajo de la servilleta? No es una cuestión moral, es una cuestión de etiqueta. Cuando tú formas parte de una sociedad, se te identifica como un miembro educado en las etiquetas de esa sociedad, ¿vale? Cuando actúas de acuerdo a esas etiquetas. Si te las saltas, no es inmoral, ¿vale? Simplemente se entiende que no estás educado en las etiquetas de esa ciudad, de esa comunidad, ¿vale? Cuando tú entras en la comunidad musulmana, que se basa en la revelación de Dios, también adquieres unas etiquetas, ¿vale? Es así de sencillo. Esas etiquetas se basan en la revelación de Dios, esa es la única diferencia. Y generalmente contienen un componente de recordatorio, ¿vale? Por ejemplo, el Corán nos menciona que la gente de la derecha, pueden comer con la izquierda.
hay un componente que es el de dhikr, recordatorio, ¿vale? Reconectar. Por ejemplo, la derecha se asocia en el Corán con la buena recompensa, ¿vale? Pues tú a través de este recordatorio, en cierto modo te estás recordando esa realidad, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, cuando estornudas, das gracias a Dios. O sea, el Corán convierte las etiquetas, el Islam, perdón, en una forma más de recordar a Dios, ¿vale? Pero de igual modo que no cuestionas otras etiquetas, ¿por qué cuestionas las del Islam? Son etiquetas. El problema es que para algunas personas lo han elevado al nivel de cuestión moral, ¿vale? Eso sí que es correcto. Y es perturbador, claro. Cuando la gente empieza a decir si eres buena persona o no, en base a que comes con la mano derecha o no. Claro, yo entiendo que eso provoca una confusión, pero en el Islam esto no son más que etiquetas, ¿vale? Son etiquetas de comportamiento como todo ser humano, y de nuevo, esta es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Tenemos etiquetas de comportamiento, ¿vale? Así que de eso se trata. Lo último que quiero tratar es lo de la mujer, de acuerdo a un interesante hadith transmitido por Abu Dhar y por Abu Huraira. El paso de una mujer por delante del hombre que está rezando anula su oración. Hay un hadith, como os he dicho, transmitido por Abu Dhar y por Abu Huraira en el Sunan de Ibn Majah y en la colección el Jami' de Tirmidhi, que dice que la oración es anulada por el paso de un perro, de un burro y de una mujer. Vale, suena horrible. ¿Cómo pudo el profeta decir esto? Astaghfirullah, astaghfirullah. Quiero que entendáis lo siguiente. Los hadices son frases que alguien te transmite del profeta, y si asumimos que el profeta lo dijo, porque el estudio de la cadena lo indica, realmente tampoco estás viendo el todo, no estás viendo en qué contexto lo dijo, o si la persona que escuchó la frase se dejó un trozo, ¿vale? Quedaos con este hadith que os he transmitido, porque hay otra transmisión en Sahih al-Bukhari, otro hadith, en el cual Aisha, la esposa del profeta, dice: un día me mencionaron que lo que rompe la oración es el paso de un perro, de un burro y de una mujer. Esto lo está explicando Aisha. Me transmitieron esto del profeta, es decir, de mi marido, ¿vale? Que mi marido había dicho esto. Y fijaos lo que dice ella. Shabbahtumuna bil humuri wal kilab. Nos han comparado con burros y con perros. Esto es lo que dice Aisha, indignada. Se nos ha comparado con burros y con perros a la mujer. Y entonces añade Aisha: Wallahi, juro por Dios, laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli, yo vi al profeta alayhi salatu wassalam que rezaba, wa inni ala sarir, yo estaba tumbada en la cama, bainahu wa baina al-qibla, en medio de él y de la qibla. Vale, fijaos, Aisha ha rechazado una transmisión de ese hadith. ¿En base a qué? En base a la sunna. Es decir, mi experiencia con el profeta me dice que yo me ponía en medio de la qibla, o mi pie quedaba en medio de la qibla. Por tanto, cuando tú me digas que mi marido, con el que yo vivía cada día, dice esto, encima hace esa comparación con estos otros animales, no lo voy a aceptar de ninguna manera, ¿vale? Es decir, ella criticó un hadith que le venía por una vía en base a la sunna, ¿vale? Quiero que entendáis la diferencia entre la sunna, el profeta, su personalidad, su forma de hacer las cosas, y lo que pueda decir un hadith, que es una transmisión específica, que puede contener un error, ¿vale? Y de hecho, quiero dejar clara otra cosa. Aisha no solo rechaza esa narración porque la contrasta con la sunna, rechaza esa narración porque está dejando en mal lugar a las mujeres, ¿vale? Es decir, yo soy mujer, yo he estado casado con el profeta, yo sé perfectamente qué pensaba el profeta de las mujeres. Entonces, si tú vienes y me dices que el profeta ha hecho una comparación improcedente acerca de la mujer, automáticamente Aisha identifica que eso es falso, ¿vale? Que hace mucha gente te dice: oh, Aisha rechazó el hadith porque, claro, ella, cuando ella se tumbaba, se ponía delante. Eso es una razón, pero lo primero que ha dicho Aisha es: nos han comparado con perros y burros. La primera razón que ella menciona para rechazar esto, ¿cuál es? Que deja en mala posición a la mujer. Quiero decir, si se me permite, parte del método crítico o el método de fiqh que tenía Aisha en este contexto es que si el hadith dice algo negativo sobre la mujer, sé que mi marido no lo ha dicho, ¿vale?
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mayoría de musulmanes no saben distinguir entre un hadith y la sunna. Se creen que cualquier hadith que te llega, eso es el profeta. Es posible que esa frase esté sacada de contexto o se haya escuchado mal, ¿vale? Entonces vemos que Aisha en algunos casos corrige frases. O dice, lo entendieron mal. O dice, choca con el Corán. O dice, esto contradice lo que yo vi en el profeta. O dice, está dejando mal a la mujer. Imposible que le haya dicho el profeta, ¿vale? Luego hay otros eruditos, por cierto, que dicen, no, es que el hadith no era literal. Lo que el profeta quería decir es que si tú estás rezando, cuando pasa un animal te distraes, y si eres un hombre y pasa una mujer te distraes, ¿vale? Que en realidad es verdad, ¿vale? Porque generalmente si eres un hombre y pasa una mujer te distraes, ¿vale? Eso también es cierto. Por tanto, fijaos que hay dos métodos aquí. El método que usó Aisha, voy a contrastarlo con el Corán coloca en pie de igualdad a hombre y mujer, y voy a contrastarlo con la sunna, que es mi marido. Uy, uy, uy. Que es mi marido y yo le conozco perfectamente, ¿vale? Pero hay otros eruditos que toman la vía de decir, vale, pues entonces tenemos que reinterpretar la frase, ¿vale? No es literal, eso es otra forma. Pero la idea es que el hadith siempre debe amoldarse a la sunna. El hadith no se coloca encima de la sunna, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Ahora estoy haciendo una investigación sobre esto. Los que estáis suscritos en mi web, adamstream.com, veréis que he empezado a subir vídeos sobre una nueva serie que se llama La mujer en el Corán y el hadith. No la he llamado la mujer en el Corán y la sunna, porque todos sabemos que el Corán y la sunna muy bien. La mujer en el Corán y el hadith, y lo que haremos es repasar todos los textos del Corán y los textos de hadith que parecen decir algo desfavorable a la mujer y analizar realmente qué se nos está diciendo, cuál es el grado de autenticidad y dejar las cosas claras, porque veo que es un tema en el que hay que dejar las cosas claras, ¿vale? Los que estéis suscritos ya lo veréis, ya veréis que os ha aparecido en el panel de cursos, ¿vale? Y no tengo nada más que deciros, hermanos, aparte de deciros, esta camiseta para los que os habéis incorporado después, es de un grupo de hermanos que se llaman, bueno, se dedican a hacer cortometrajes y esta gente lo que necesitan es, han hecho una campaña de vender camisetas, ¿vale? Muy buena pregunta, Olga, ahora vamos para allá. Lo que hacen es esta campaña de vender camisetas, podéis meteros en su web, atameweb.org, y entonces podéis comprar camisetas y de esta forma les vais a ayudar. Ellos van a hacer proyectos sociales para dar a entender dar a conocer la comunidad musulmana. No hacer da'wah del mismo plan que el profeta dijo, ¿no? Pero sino otros tipos de actividades que también son necesarias, ¿vale? Y por eso lo apoyo al 100%. Es más, si alguien tiene un proyecto islámico bueno, que me envíe propuesta y camiseta y yo no tendré ningún problema en ayudar a difundirlo. La otra cosa que me ha preguntado una hermana es, ¿y si una mujer reza y pasa a un hombre? ¿Le distrae o no? Aquí hay dos cosas que puntualizar. ¿Es posible que sí? Asumiríamos en este caso que el profeta hablaba a un grupo de hombres. De nuevo, eso es lo que tiene el hadith. Si yo estoy sentado con mis dos colegas y le digo, es que cuando rezas y pasa una mujer te distrae. Claro, yo estoy hablando a hombres, por eso les digo cuando pasa una mujer te distrae, ¿vale? Luego esa frase mía se convierte en un hadith y la gente no sabe el contexto, ¿vale? Entonces la gente entiende que lo que yo estoy diciendo es general cuando realmente yo estoy hablando a un grupo de hombres, ¿vale? Entended que en muchos hadithes el profeta está hablando a un grupo de hombres. Por eso les dice, no os he dejado nada más complicado que la mujer, es decir, ningún fitna, nada os va a poner tanto a prueba como la mujer. Está hablando a un grupo de hombres, ¿vale? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es un poco diferente, ¿vale? Yo creo que para que una mujer, si está rezando, pase un hombre y le distraiga, ese hombre tiene que estar en una condición física, si es un desconocido, bastante desarrollada, ir bastante bien arreglado. Es más difícil. Sin embargo, un hombre, cualquier objeto que se mueva y él crea que puede ser una mujer, aunque luego resulta que sea, yo qué sé, otra cosa, al hombre le crea una reacción inmediata, ¿vale? Entonces el profeta lo que, según esta interpretación, simplemente estaría informando a los hombres acerca de su debilidad, podríamos decir, a este respecto, nada más. Pero yo personalmente me quedo con el fiqh de Aisha. Yo cuando Aisha contradiga un hadith, me quedo con Aisha, y lo hago por la siguiente razón. Yo sé que aquella persona que mejor me conoce es mi mujer,
es la que duerme conmigo, es la que habla conmigo durante horas por la noche en el sofá, es la que me conoce. Si alguien va a mi mujer y le dice, Karami ha dicho esto de las mujeres, ella sabe al momento si es verdad o no, ¿vale? ¿Entendéis? Por eso me quedo con el fiqh de Aisha y ojalá lo reviviéramos más, ¿vale? Porque la cultura de sobreponer frases de hadith sobre la sunna es dañina. Los que sigáis el curso sobre la mujer en el Corán y el hadith, por favor, estad al loro, porque es un tema importante. Siento mucho de... ¿Qué han puesto por aquí? Vamos, que los tíos son más babosos y tiene razón. Sí, de hecho, francamente, las mujeres yo creo que no os llegáis ni a imaginar. Ni a imaginar. Bueno, pues nada más. Me tengo que ir a trabajar, lo siento mucho. Insisto en que a partir de la semana que viene trataré de hacer que... un saludo, hermano Hossein. Trataré de hacer que mi disertación sea muy corta, 20 minutos, y luego el turno de preguntas, porque si no os dejo tirados, como pasa ahora. Y nada más, os dejo con eso. Espero que lo hayáis disfrutado y que lo compartáis. Para mí es muy importante lo de compartir, porque aparte de que lo dais a conocer, hay gente que se hace estas preguntas y no tiene, no sé, a lo mejor no tiene alguien que se lo explique bien, ¿no? Isma Bint Rocío, dime cuál es tu pregunta. Bueno, tendré que mirarla. ¿Qué significa mover el dedo en el rezo cuando estamos dando el salam a Rasulullah? ¿Qué significa? Yo no te lo puedo responder porque el profeta no lo explicó explícitamente. Los eruditos musulmanes intentan desvelar, eso es otra cosa. Y generalmente lo entiendo, la opinión que yo he leído, pero insisto en que esto es especulativo. La opinión que yo he leído es que esto es una forma de concentración, en cierto modo. Cuando tú estás fijo mirando tu dedo y recordando que Dios es único, que todo el agradecimiento le corresponde a Él, y luego envías el salam al profeta y luego a los musulmanes. O sea, lo que estás haciendo es creando una conciencia de unidad, ¿vale? Dios es único, se lo debo todo a Él, Dios ha enviado profetas y todos los que seguimos esa guía. Es como esa conciencia de tawhid, de unidad. Entonces colocas el dedo así, que en cierto modo simboliza la unidad, porque quieras o no, lo físico y lo psicológico se interrelaciona, ¿vale? Entonces el hecho de tú estar así, aparte de que te concentra en esa conciencia de unidad, eso es un poquillo así la explicación que se desprende un poco de lo que explican algunos eruditos. Pero bueno, es especulativo hasta cierto punto. En los actos de adoración o rituales no siempre sabes discernir exactamente, pero es muy interesante el análisis, ¿vale? Nada más, hermanos, ahora sí que lo voy a dejar aquí. Mi gato, para todos los que preguntáis, se llama Neko, N-E-K-O, significa gato en japonés. Y nada más, os dejo porque me tengo que ir. Nos vemos, si Dios quiere, los suscriptores en el directo de mañana de preguntas y respuestas, y el resto de gente el viernes que viene en el directo general en mi Facebook. Podéis proponer temas, ¿vale? Proponed temas y preguntas y... No, preguntas dejadlas para el directo, pero podéis proponer temas para que yo trate, ¿vale? Trataré de abordarlo en 20 minutos y luego dejar turno para preguntas, ¿vale? Espero no haberme enrollado mucho y un gran saludo a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikram dice, la cantidad de hadices que hay solo relacionado con las mujeres. Pues sí, ¿no? Y la serie es esa, ¿eh? No, es una serie sin tabúes. Nada de, uy, esto no lo vamos a tocar. No, vamos a tocarlo. Para eso se hace, ¿vale? Bueno, hermanos, un abrazo muy fuerte a todos. Assalamu alaikum. Hussein, assalamu alaikum. Nos vemos, inshallah, el viernes que viene, si Dios quiere. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga.